Singapur fue fundada como una colonia comercial británica en 1819. Se unió a la Federación de Malasia en 1963, pero se separó 2 años después y se independizó. Posteriormente, Singapur se convirtió en uno de los países más prósperos del mundo con fuertes vínculos comerciales internacionales. Su puerto es de uno de los más transitados del mundo en términos de tonelaje manejado. En 2007, Singapur tenía 4.553.000 habitantes. La esperanza de vida era de 81 años y el promedio de hijos por mujer era de tan solo 1.2. Singapur actualmente cuenta con una población de 5.399.000 personas. Singapur subió su esperanza de vida hasta llegar a 82.14 años y el promedio de hijos por mujer es de 1.3. La diversidad étnica de la población es muy marcada. La cultura de Singapur es una mezcla de elementos de las culturas china, británica, malaya e india, en una conjunción de elementos de una historia que se distingue por la inmigración. Por motivos de orden, el gobierno de Singapur realiza un censo para medir la etnia y la religión de sus ciudadanos cada 10 años, lo que permite tener una idea de la diversidad religiosa y la evolución de sí mismo. La religión más practicada es el budismo, seguido por el 42% de la población, en su mayoría los de origen chino. La segunda religión más practicada en Singapur es el Islam, practicando principalmente por la etnia malaya y que representa el 14.9%. Le sigue numéricamente el cristianismo, con todas sus ramas, católicos, protestantes y ortodoxos, seguida por el 14.6% de la población. El taoísmo es la cuarta religión mayor en Singapur, seguida por el 8%. Después del taoísmo sigue en número de practicantes el hinduismo, que es seguido por el 4% de la población. La Iglesia de Unificación de Sun Myung Moon y los Testigos de Jehová son ilegales en Singapur, por lo que tienen prohibido predicar y distribuir material proselitista, ya que el gobierno las clasifica como sectas destructivas. Salvo por lo anterior, en general Singapur es un país que desde el tiempo colonial se ha caracterizado por la tolerancia religiosa. A la fecha, Singapur se ha convertido en uno de los países más desarrollados de Asia. Debido a su escasa superficie, no es posible pensar en una autosuficiencia alimenticia, por lo que depende de Malasia para abastecerse de lo que requiere la población, incluyendo agua potable. Su desarrollo está basado en una economía de servicios comerciales, financieros, bancarios y turísticos que cubre toda Asia meridional. Singapur tiene una economía de mercado muy desarrollada y exitosa. Posee una economía de mercado libre, próspero, caracterizada por un entorno abierto. Su ambiente de negocios es libre, la corrupción es baja, los precios son estables y actualmente cuenta con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. El crecimiento real del PIB alcanzó el 8.6% entre los años 2004 y 2007. El 2009, la economía disminuyó 1.0% como resultado de la crisis financiera mundial, pero volvió a crecer enseguida, 14.8% el 2010 y 4.9% el 2011, con el fortalecimiento de las exportaciones. Junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, se considera a Singapur como uno de los 4 tigres asiáticos. La economía es muy dependiente de las exportaciones, particularmente de productos electrónicos de consumo, fármacos y de un sector financiero en crecimiento. Antes de 1960, Singapur era uno de los países más violentos del mundo. Ocupaba uno de los lugares con el más alto índice de criminalidad, debido a su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de sus casas por miedo a ser abusadas sexualmente y después ser asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencia. En la década del 2000, el terrorismo apareció y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad que tenía esta sociedad. Pero al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, se produjeron grandes cambios que se pueden catalogar represivos y radicales.
pues atacó fuertemente las drogas, la corrupción, las violaciones de mujeres, lo que produjo una reducción fantástica de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros de Asia. Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero 6 meses después solo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores, probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía. Se decretó que toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, etc., fueran condenados a muerte. Eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucre. La Constitución de Singapur está inspirada en el parlamentarismo inglés. Miembros de la única cámara parlamentaria representan los distintos distritos electorales. La mayoría del poder ejecutivo se encuentra en las manos del gabinete liderado por el primer ministro, actualmente Lee Hsien Loong. Aunque la presidencia de Singapur es un papel simbólico, se ha otorgado al presidente el derecho de vetar en ciertos asuntos. El actual parlamento cuenta con 94 miembros, de los cuales 84 son elegidos, 9 son nombrados y 1 nombrado sin distrito electoral. Singapur cuenta con recursos muy limitados no renovables. La economía depende de la importancia del petróleo y gas natural. Singapur tomó una decisión consciente para pasar de aceite, petróleo a gas natural. El 80% de la generación es de electricidad. Singapur se ha basado en el uso de la biomasa como fuente de energía renovable. La energía de la biomasa es la utilización de energía almacenada en la materia orgánica. Ejemplos de biomasa son la madera, hojas, desechos animales, los cultivos, los huesos y escamas. Hold back the river, let me look in your